Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Un gozo nuevamente de estar en este lugar. El Señor en su misericordia, nos permite estar acá para aprender más, para seguir creciendo y honrarle, glorificarle con todo lo que hacemos, pensamos, vemos, hasta lo que olemos, con todo nuestro ser, ¿verdad? Vamos a orar primeramente para rogarle al Señor que nos ayude a ser claros con lo que Él ha querido que hoy comparta, y para que de parte de ustedes también haya entendimiento, porque sin el Espíritu de Dios no podemos entender absolutamente nada, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche hermosa, Señor, que nos permite reunirnos en este lugar nuevamente, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, porque entendemos que ni siquiera merecemos estar acá, Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, y nos diste vida para que hoy podamos escuchar tu voz, Señor, porque sería imposible, Señor, para nosotros escuchar tu voz si no nos hubieras resucitado, Señor, juntamente contigo. Te rogamos, Señor, para que lo que hoy yo venga a exponer, Señor, sea conformado, Señor, a tu palabra, a lo que tú has querido, Señor, que yo exponga hoy realmente, que venga de ti, Señor. Y a mis hermanos, Señor, para que tengan un corazón entendido, Señor, y que puedan recibir tu palabra, Señor, entendiendo que no es de mí, Señor, que viene, sino que es de ti, Señor. Te doy gracias, bendito Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das a cada uno, Señor, en particular de nosotros, porque cada uno de nosotros, Señor, somos diferentes, Señor, y tú tienes trato, Señor, para cada uno en especial, Señor. Sabemos que tú eres omnisciente, Señor, y conoces nuestros corazones, y sabes, Señor, que queremos honrarte, Señor. Ayúdanos a que tu palabra nos guíe, Señor, a honrarte cada día más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Le he puesto como título al mensaje que el Señor ha traído para esta noche: ¿cuánta aflicción es necesaria? Es una pregunta. ¿Cuánta aflicción es necesaria? Cuando nosotros éramos niños, bueno, si se dan cuenta, a mí me gusta mucho utilizar la figura de los niños, porque a veces nosotros pareciéramos niños, ¿verdad? Pero cuando nosotros éramos niños, o algunos de nosotros ahora que somos padres, yo no sé si les ha pasado, que los padres a veces le dan alguna orden a los niños, ¿verdad? Y les dicen: necesito que hagan tal cosa. Y si no hacen esto, van a tener consecuencias. Generalmente, ¿qué hacen los niños? Se hacen los de oído sordo, ¿verdad? Porque los niños se acostumbran a la manipulación y creen que van a manipular a los padres. Bueno, algunos lo logran, ¿verdad? Porque nosotros como padres no somos a veces lo suficientemente rígidos. Y entonces pasa que cuando realmente hay padres que sí son rígidos, cuando el niño desobedece, entonces se le dice: bueno, se tiene esta consecuencia. Si no hiciste lo que tenías que hacer, la consecuencia es esta. ¿Cuál es la reacción de los niños? Ah, bueno, papi, ahora sí lo voy a hacer. Perdóneme, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya se les vino una consecuencia encima. Entonces ven que la cosa va en serio. Entonces hay un cambio, hay un caer en la razón, pero ya es muy tarde. Como les digo, muchos de nosotros en algún momento hemos dado el brazo a torcer y decidimos quitar el castigo. Bueno, vamos a ver un pasaje que está en Deuteronomio. Vamos a leer primeramente algunos pasajes, no todos, porque para hacerlo no tan extendido,
Pero donde vamos a llegar principalmente es al capítulo 1 de Deuteronomio, pero al versículo 40. Ahí es donde vamos a prestarle más atención. Pero vamos a iniciar leyendo desde el verso 6 y algunos versículos salteados para que veamos cuál es la historia, por qué llega hasta este punto la historia en el versículo 40, donde Dios le habla al pueblo con un decreto que ya Él decretó lo que va a suceder, pero no quiero adelantarme. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, del verso 6 en adelante. Vamos a ir haciendo algunas pausas ahí para explicar algunas cosas, pero solamente es para poner la base de todo lo que venía sucediendo en el pueblo de Israel. Dice así, verso 6: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, y a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Ahí Dios les dice, ya la tierra que yo les prometí, le prometí a sus padres, ya se las he entregado. O sea, ya solamente tienen que entrar y poseerla. Dice que juró Jehová a vuestros padres, a vuestro padre Abraham, a Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Esta promesa ellos la conocían desde siempre, porque desde antes de que ellos fueran esclavos, ellos conocían la historia de Abraham, de Isaac y Jacob. Ya habían pasado prácticamente los 40 años en el desierto. Ya habían visto todas las maravillas que Dios había hecho, cómo los había sacado de Egipto. Y esta promesa ellos sabían, porque ellos, de hecho, cuando salieron de Egipto, ¿hacia dónde iban? Precisamente a esa tierra prometida. Ese era el fin, ese era el lugar donde ellos tenían que concluir la caminata que empezó hacía casi 40 años atrás. Por cabezones, porque era un trayecto que no se tardaba tanto tiempo. Estamos hablando, no estoy seguro, pero era algo que se tardaba alrededor de una semana. Imagínense, una semana, duraron 40 años. Pero bueno, ya están, y el Señor les dice, tienen que moverse de acá y van para que posean la tierra que yo les había prometido. Vamos a seguir en el verso 26. No quiero desarrollar mucho aquí porque solamente para que nos ubiquemos en la historia. En el 26 dice: sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos en las manos del amorreo, para destruirnos. Bueno, entonces aquí vemos primeramente que hay una desobediencia de algo que ya ellos conocían desde hacía mucho tiempo atrás. Y no solamente eso, sino es que no solamente que desobedecen, sino que murmuran contra Dios, porque dicen: ¿por qué Jehová nos aborrece? Después de haberlos llevado 40 años en el desierto donde no les faltó nada. Es cierto, no podemos obviar que no fue un camino fácil, estaban en un desierto. En algún momento tuvieron sed, en algún momento pudieron sentir necesidades como ser humano. Pero ellos pudieron ver la mano del Señor, porque si no hubiera sido por el Señor, no hubieran sobrevivido, pero ni siquiera un mes en el desierto. Estamos hablando de un lugar totalmente árido. Si Dios los hubiese querido destruir, no hubiese esperado 40 años. Y ellos dicen: ¿por qué Jehová nos aborrece? En el verso 29 dice: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos,
Recordemos que habían mandado a unos espías para reconocer la tierra, y estos espías dicen, sí, la tierra es buena, pero hay un problema. Hay unos hombres grandotototes, y estos hombres nos van a destruir. Estos hombres, no vamos a poder contra ellos. Hay murallas gigantescas en la ciudad, pero ya el Señor les había dicho que tenían que entrar para poseerla. Estos hombres, solamente de los que enviaron, solamente 2 dijeron, no, hay que obedecer al Señor, que era Josué y Caleb. Todos los demás no le creyeron lo que el Señor les había dicho, lo que el Señor tenía para ellos. Sin embargo, aquí vemos que en el verso 29 el Señor les vuelve a recalcar y dice, entonces os dije, no tengáis miedo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿De quién? De esos hombres que habían allá. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Él les recalca que no son ellos los que tienen que hacerlo con sus propias fuerzas, que Él va delante de ellos. Sin embargo, ellos no van. Ellos deciden no entrar a poseer la tierra. Y en el verso 35, el Señor, después de todo lo que había pasado, las 10 veces que había murmurado el pueblo contra Dios en los 40 años, al final llega y Dios hace un decreto. Dios decreta y dice, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Estaba hablando de los mayores de 20 años. Esos no verían la tierra. Y ya Dios había tomado esa decisión, ya no había vuelta atrás. Como el niño cuando desobedece y el padre le dice, bueno, esta es la consecuencia de su actuar. La diferencia es que nosotros a veces, ¿verdad?, cedemos, pero Dios es determinante. ¿Por qué? Porque con Dios nadie juega. Hay una línea que nosotros podemos estar atravesando y no nos damos cuenta. Pero cuando esa línea la pasamos, ya es demasiado tarde. A mí me gusta mucho estudiar esta historia de todo lo que tiene que ver con Israel acerca desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Porque nos enseña realmente cuál es el carácter de Dios ante el actuar del ser humano. Cuando nosotros a la Escritura le quitamos el Antiguo Testamento y cómo Dios actuaba, realmente le estamos quitando el verdadero sentido a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros decimos que Dios es amor, pero no explicamos y no decimos que realmente el amor de Dios involucra disciplina, involucra que cuando Él dice algo se cumple, sea bueno o sea malo. No solamente Dios da las cosas que a nosotros nos gustan, porque entonces no sería Dios, entonces sería un alcahuete, y Dios no es alcahuete. Dios no va a permitir que nosotros sigamos caminando de la manera que a nosotros nos parece. Entonces Dios tiene reglas, y esas reglas Él va a hacer que nosotros las respetemos de una u otra manera. En el verso 38, recuerde que vamos a leer y vamos a entrar más en materia del verso 40 en adelante. Dije, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, está hablándole Moisés al pueblo, y le dice Moisés al pueblo, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque él la hará heredar a Israel. Está hablando de los que son menores de 20 años, y dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis, o sea que el pueblo dijo, de los cuales dijisteis que servirían de botín,
y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Ellos tenían en la mente que si ellos iban y peleaban contra aquel pueblo, que ellos veían grande y poderoso, con grandes murallas, lo que iba a suceder era esto, que iban a capturarlos a todos, y que sus hijos iban a servir de botín para aquellas personas. O sea, a tal punto ellos tenían desconfianza de lo que Dios les había dicho. Sin embargo, aquí Moisés les dice, ese pensamiento que ustedes tenían de que vuestros hijos iban a ser el botín de aquellas personas, ellos son los que van a entrar a poseer la tierra. Dice que estos niños hoy no saben ni lo bueno ni lo malo, porque hay una generación que no estaba creyéndole a Dios, pero estos niños no tenían la mente que tenían estos hombres, estas personas adultas que estaban tomando decisiones equivocadas. Eran dos generaciones diferentes, y Dios quería rescatar a esta nueva generación de la mente de esa generación que no había creído a las palabras del Señor. Y estaba en el verso 38, 39. Y vuestros niños, voy a repetirlo desde el 39. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, aquí les da una orden directa. Vosotros, está hablando a todos los que dijo que no iban a entrar a poseerla. Pero vosotros, dice, volveos e id al desierto, camino al mar rojo. O sea, devuélvanse, porque ustedes no van a entrar a la tierra que yo les había prometido. No directamente a ellos, sino a los padres, porque Dios no va a faltar a su promesa. Él le había prometido, esa promesa se la había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia la heredaría. En el 41 dice, y aquí quiero que es donde pongamos más atención, porque de este texto del 41 al 44 es donde vamos a desarrollar, esto era para ver toda la historia que había pasado, donde vamos a desarrollar la conducta no solamente del pueblo, sino la conducta de Dios, cómo Dios actuó, porque el pueblo tuvo un accionar equivocado. En el 41 dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Si nosotros nos quedamos ahí y decimos, ay, se arrepintieron, ahora sí van a cambiar de rumbo. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová vuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Entonces, aquí pareciera que ellos realmente estaban arrepentidos. ¿Por qué? Porque ahora, entonces, si quieren obedecer lo que el Señor les había dicho, que entraran y tomaran la tierra. Pero es que hay un problema muy serio aquí, que ya Dios les dijo, ustedes no van a entrar. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Volveos e ir al desierto. ¿Qué pasaba si ellos tenían un verdadero arrepentimiento? Bueno, que hubieran obedecido y hubieran ido camino otra vez al Mar Rojo. Pero ellos decidieron pensar que si ellos obedecían lo que el Señor les había dicho de primera mano, el Señor los iba a perdonar. Entonces ya, todo el asunto arreglado. Bueno, esto no es así, porque el Señor ya había determinado que ellos no iban a entrar. Ya habían cruzado la línea. Ya no hay vuelta atrás. Y dice, conforme a todo lo que Jehová vuestro Dios os ha mandado, y os armasteis unos con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir el monte. Pero oiga en el verso 42. Y Jehová me dijo,
le dice a Moisés, diles, no subáis ni peleáis. Todavía les da una segunda advertencia. Dice, pues no estoy entre vosotros para que no peleéis, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Entonces, ¿dónde quedó el arrepentimiento? Ellos les dicen, nosotros vamos a entrar y pelear como usted había dicho. Él les había dicho entonces que no, que se devolvieran. Y todavía Él viene con su misericordia y les dice, no vayan porque van a ser destruidos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Obedecer. Ya esta es la segunda vez que Dios les dice y no hacen caso. En el verso 43 dice, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Sir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Mis hermanos, esto es para que realmente nosotros meditemos. Meditemos realmente, y aquí vamos a ir repasando con la palabra del Señor desde el verso 40 en adelante, para que vayamos desmenuzando un poquito las conductas, no solamente del pueblo, sino del reaccionar de Dios y cómo eso aplica en nuestra vida, porque si nosotros entendemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no podemos pretender que hoy vamos a hacer las cosas de la misma manera y Dios va a actuar diferente. Eso es caer en necedad. Nosotros no podemos decir, es que eso fue con ellos. Pablo, cuando le habla, no me acuerdo ahorita a cuál iglesia es que le habla, y le dice que todas estas cosas, hablando de esto, fueron escritas para que nosotros no repitamos la misma conducta. Son advertencias que Dios nos da. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en la misma conducta, vamos a recibir las mismas consecuencias. Podemos nosotros entender hoy en día de que Dios no escuche nuestras oraciones. Nosotros podríamos decir, no, es que nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Dios tiene misericordia de la iglesia y Dios siempre nos escucha. Mis hermanos, una cosa es que Dios nos escuche porque Él es omnipresente, omnisciente. Y otra cosa es que Él preste oído a nuestra voz, a nuestro clamor. ¿Por qué? Porque son dos cosas muy diferentes. Dios siempre nos va a escuchar. No podemos decir que es que Dios se tapa el oído y luego ya deja de escuchar. No se trata de eso. Se trata de que ya nosotros podemos haber cruzado o estemos a punto de cruzar una línea que Dios había marcado, y aún así Dios viene y nos vuelve a advertir y la seguimos cruzando. Pero llega un momento donde Dios dice hasta aquí, ya no más. Entonces, no siempre el llorar expresa arrepentimiento, porque esta gente verdaderamente lloró, pero lloró por la consecuencia que se les vino. No lloró porque estaban arrepentidos, porque habían pecado contra Dios. Son dos cosas muy diferentes. Si nosotros lloramos porque estamos recibiendo aflicción por causa de nuestra desobediencia, eso no quiere decir que estemos arrepentidos. En Proverbios 28, en el verso 9, dice así: el que aparta su oído para oír la ley, dice, su oración también es abominable. Estas personas,
Aquí estaban clamando al Señor, estaban llorando, pero es que ellos no habían prestado la atención a la voz del Señor. Y escuche la forma en que lo dice el proverbio. Dice, la oración también es abominable. O sea, Dios no quiere escuchar una oración de una persona que lo está diciendo de una forma hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque nunca prestó atención, nunca puso oído a lo que Dios estaba hablando. Si Dios dice, se camina por aquí, y le dice a uno, y si no caminas por aquí, vas a tener estas consecuencias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a pretender que si estamos escuchando y no le obedecemos, ahora el Señor nos va a resolver todo de la noche a la mañana? No es así. Porque en el verso 43 decía, y os hablé y no disteis oído. Precisamente lo que dice el proverbio. Él habló y no les importó. No atendieron la voz. ¿Cuánto hacemos nosotros esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos ejemplificar nosotros cuando no damos? Bueno, hay miles de maneras en las cuales nosotros estamos dejando de lado cuando Dios habla. Bueno, hay cosas que Dios prepara para nosotros, para que nosotros caminemos sobre ellas, como cuando la palabra de Dios dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay cosas que en nosotros Dios ha preparado para que nosotros vivamos en ellas. Una de las cosas, y de esto yo creo que ni el pastor ni ninguno de los que se paren aquí adelante vamos a dejar de hablar de esto, porque esto es eje central de la vida de un cristiano. ¿Cuáles son una de esas cosas? Bueno, principalmente el congregarse. El congregarse. Dios ha preparado a la iglesia para que viva en comunión, se reúna un día a la semana, así lo estableció Él. Muchas veces nosotros hemos oído, ¿cuántas veces hemos escuchado? Hay que congregarse, hay que congregarse, hay que congregarse. Pero cuando nosotros hacemos oído sordo a eso, bueno, estamos cayendo en esta conducta. Creer que Dios va a pasar por alto. Ignorar voluntariamente el llamado de Dios. Y estos son ejemplos de nuestra vida diaria. Pero hay muchísimas formas en las cuales nosotros podemos ignorar lo que Dios nos está diciendo, es por aquí o es por allá. En Oseas capítulo 4, verso 6, este versículo todos prácticamente creo que lo conocemos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste, y póngale énfasis a esta palabra, desechaste el conocimiento. Muchos piensan que cuando este texto está hablando de personas que no conocían del nada, no conocían nada, que no conocían la voluntad de Dios. No es eso lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que se le fue dicho lo que tenía que hacer, pero lo desecharon voluntariamente. Y esta es la consecuencia: yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando dice te olvidaste, no está hablando de aquí. Está hablando de que las acciones no eran coherentes a lo que ellos sabían que tenían que hacer. Habían desligado la ley de Dios de sus obras, de su forma de actuar. En este caso, en ese momento, ellos estaban adorando a otros dioses. Habían olvidado a Dios y actuar por su propia manera. Cada vez que cambiamos lo que Él ha orquestado, como decía antes, cambiamos lo que Dios ha establecido para que nosotros podamos crecer como iglesia,
discipulados, el tiempo de oración en privado con el Señor, el tiempo de estudio de la palabra de Dios, el poder congregarnos. Si nosotros dejamos esto de lado, estamos desechando el conocimiento de Dios. Porque ¿de qué se alimenta un cristiano si no son esas cosas? ¿Cómo puede el cristiano conocer de Dios? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es por el oído, es por lo que nosotros podemos escuchar de la palabra de Dios que podemos conocerle. En Juan capítulo 9, verso 31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque estamos resaltando un poquito la conducta del pueblo y cómo Dios actúa, porque dice que el Señor no escuchó vuestra voz. Entonces aquí vemos que Juan en capítulo 9 nos dice una de las cosas por las cuales Dios no presta oído a la oración. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay alguno aquí que no peque? Entonces Dios no escucharía a nadie. No es eso lo que está hablando. Juan lo que está diciendo no es que no escucha a las personas que han pecado, o que está hablando de una práctica de pecado. Dios no oye a los que practican el pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces hay situaciones en las que Dios puede decide no escuchar. El que practica el pecado, bueno, siga en su pecado, que Dios va a hacer oído sordo. Porque en el verso 43 dice: y antes fuisteis rebeldes. Cuando dice que fueron rebeldes, ¿qué significa? Bueno, que su conducta era pecaminosa. La rebeldía, dice la Escritura, que es como pecado de adivinación. Eso es algo muy serio. La rebeldía no la podemos ver en un sentido de que yo le falle al Señor o yo peque, como lo hacemos nosotros como hijos de Dios en nuestro diario vivir. No está hablando de eso, está hablando de un pecado que se hace a sabiendas de que Dios me está diciendo: esto no se hace de esta manera. Es algo voluntario, es algo que no me importa lo que Dios me está pidiendo, no me importa, yo voy a seguir por este camino. Eso es rebeldía. Y a esos, dice el Señor, a esos no oyen. Santiago 4, en el verso 6, dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque en el verso 43 ellos dice que hicieron: persistiendo con altivez subisteis al monte. Esta palabra altivez es un sinónimo de soberbia. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que ellos iban a hacerlo con sus propias fuerzas, porque no les importó lo que Dios había dicho, sino que ellos dijeron: bueno, vamos a hacerlo entonces a nuestra manera. No me importa si Dios no va con nosotros, porque Dios les advirtió, les dijo: si ustedes van a pelear, yo no voy a ir con ustedes. Muy diferente a lo que Moisés, en algún momento Dios les dice: vayan adelante, yo voy a mandar a un ángel que vaya con ustedes. Y Moisés dice muy claro: si tú no vas con nosotros, yo no voy a ningún lado. Él tenía muy claro que el que tenía que ir delante de él era el Señor, pero a ellos no les importó. Dios les dice que Él no va a estar en medio de ellos, y a ellos no les importó. Ellos fueron a pelear. Ellos creyeron que
que iban a salir adelante sin la bendición del Señor. Nosotros tenemos que prestar mucha atención con eso, porque nosotros tenemos una naturaleza con la cual debemos luchar, y en esa naturaleza viene incluido algo que se llama soberbia. La soberbia está a la vuelta de la esquina. Si nosotros le damos cabida, y eso, mis hermanos, está latente en cada momento. Nosotros fácilmente creemos que somos capaces de hacer muchas cosas, cuando ni siquiera levantarnos de la cama, ni siquiera poder ir a trabajar, nada, absolutamente nada podemos hacer si no es porque el Señor lo ha determinado. Nuestra dependencia es total y absoluta. Eso lo sabemos, pero lo vivimos. ¿Vivimos en esa dependencia? Jeremías 29, del verso 10 al verso 14. Aquí hay otra pequeña historia que quiero introducir dentro de esta otra, para que hagamos un contraste entre una y la otra. En el verso 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice el verso 12, después de todo esto, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aquí dice que va a ser contrario a lo que estábamos leyendo aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Allá dice, yo no los voy a escuchar. Pero allá estaban invocando también. ¿Y por qué aquí se dice que sí los va a escuchar? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí es donde está la palabra clave. Esta es la palabra clave. En Deuteronomio, esas personas no lo estaban buscando de todo corazón. Es una diferencia en la cual nosotros debemos meditar día y noche. ¿Realmente nosotros nos acercamos a Dios buscándole de todo corazón o estamos buscándolo por beneficio? ¿O lo que estamos tratando es de librarnos de las consecuencias de nuestros actos? Llamando a Dios solamente cuando estamos pasando situaciones difíciles, como si Dios fuera un bombero. Buscarle de todo corazón. Y dice el verso 14, y seré hallado por vosotros. Esa es la confirmación. Les dice, ustedes me van a buscar de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hiciste llevar. Os hice llevar. Para un corazón rebelde, de oídos sordos y soberbio, un poco de aflicción no es suficiente a veces. A veces es necesario 70 años de cautiverio para que el ser humano entienda que a Dios se le debe buscar con todo el corazón. Estas personas, después de 40 años de ver las bondades del Señor y aflicciones normales de un desierto, no fue suficiente para entender que al Dios que los había sacado de Egipto era digno de ser adorado. Pero estas personas que están aquí después de 70 años, porque la conducta de los dos grupos de personas, estamos hablando del mismo Israel, pero en dos tiempos diferentes. Estas personas tenían las mismas conductas, porque fueron llevados a Babilonia por desobediencia, por adorar a otros dioses. Pero estas de aquí sí buscaron, dice que van a buscarlo de todo corazón después de 70 años de cautiverio. ¿Será que nosotros
para que nosotros a veces cambiemos ciertas conductas, es necesario más aflicción. De ahí el título que le puso. ¿Cuánta aflicción es necesaria para que nosotros le busquemos de todo corazón y no vengamos al Señor llorando y suplicando, pero no por adorarle, sino para librarnos del castigo, como aquel niño que después viene supuesto arrepentimiento a hacer lo que Dios les había mandado en un principio, cuando ya Dios había dicho, no, las cosas no van a ser así, las cosas cambiaron, ustedes no fueron consecuentes con lo que conocen, con lo que yo les pedí, estas son las consecuencias. En muchos de los casos, en toda la Escritura, Dios ha tenido que matar a toda una generación. Y esto puede sonar duro, mis hermanos, pero es que es así. Dios ha tenido que matar a una generación para librar a otra generación, a la que viene detrás. ¿Por qué? Porque la conducta no cambió. De los que entraron a Babilonia, yo le aseguro que fueron muy pocos los que salieron de los que entraron. La mayoría era una nueva generación, que cuando Dios los llevó otra vez a Jerusalén, y cuando Esdras abre el libro de la palabra del Señor, miles cayeron de rodillas, arrepentidos, queriendo adorar a un Dios, al Dios que los había llevado a un cautiverio, sí, pero que se había acordado de la promesa que les había dado, que después de 70 años los iba a traer nuevamente a su tierra. Y no vayamos muy allá, también en la historia de Deuteronomio podemos ver que Dios hizo que murieran todos los mayores de 20 años, quedaron en el desierto postrados. ¿Para qué? Para librar a la generación que era de 20 años para abajo, porque estos venían sin contaminación. Si Dios hubiese permitido que toda la generación, las viejas y la nueva generación, hubiese entrado a la tierra prometida, hubiera seguido la misma conducta. Por supuesto que más adelante, porque esa es la conducta del ser humano, se volvieron a corromper. Pero eso Dios lo ha hecho muchas veces. En el capítulo 6 de Génesis vemos cómo Dios rae de la tierra prácticamente a toda la humanidad, solo deja 8 personas. Y después de eso viene otra vez y se multiplica la maldad, y aquí estamos. Ahora, ¿queremos nosotros ser la generación que Dios tenga que hacer disciplina con nosotros de tal manera que tenga que quitarnos para que las nuevas generaciones verdaderamente le adoren? ¿O nosotros vamos a ser de los que vamos a hacer que las nuevas generaciones adoren al Señor? Entonces el fin de toda aflicción siempre va a ser un genuino arrepentimiento. Eso se llama misericordia. Si Dios no tuviese misericordia, nos dejaría la libre, terminaríamos autodestruidos, porque así dice la Escritura que Dios al que ama disciplina, porque si no es disciplinado seríamos, ¿cómo es que dice la palabra? Bastardos, es un hijo ilegítimo. Pero Dios a sus hijos los va a llevar a donde sea necesario para que realmente, como este pueblo que fue llevado cautivo 70 años, clamen a Él genuinamente y le busquen de todo corazón. No lloridos como los de aquel pueblo que desobedeció una y otra vez. Y vienen clamando para que Dios les perdone sus pecados sin haber arrepentimiento.
Y las consecuencias van a estar ahí. Las consecuencias no se van a ir. Entonces, ¿cómo podemos ver un aparente arrepentimiento que no es arrepentimiento? Bueno, la forma en que ellos lo hacen, después de desobedecer una y otra vez, lloran y claman y Dios no lo escucha. Pero eso es no entender que a Dios nadie lo puede engañar. ¿Cómo nosotros vamos a llegar donde el Señor y clamarle que ya ahora las consecuencias no vengan, sabiendo nosotros en nuestro corazón? El problema muchas veces es que nuestro corazón es tan engañoso que aún nosotros mismos nos autoengañamos y podemos creer que estamos arrepentidos, pero Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón y a Dios nadie lo puede engañar. Y podemos estar pidiendo algo sabiendo que no es para honrar al Señor, sino para salvar nuestro propio pellejo, como lo decimos aquí a lo tico. Sabemos que la palabra de Dios, hay ciertas cosas que parecieran paradójicas. Y una de esas cosas paradójicas es que la Escritura dice que el que quiere salvar su vida perecerá. Pero el que renuncia a su propia vida dice que ese más bien la hallará. Es contradictorio. Pero es que es precisamente eso, cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos y ya no nos importa ni incluso ni el castigo que Dios puede traernos, pero lo que queremos es honrar al Señor. Ahí hay un verdadero corazón arrepentido. Decirle: Señor, no me importa lo que tenga que pasar, perdóname porque te he deshonrado. Si lo que me importa es librarme de las consecuencias y no me importa haber ofendido a un Dios tan bueno, tan misericordioso, que vino y dio su vida por nosotros, que nos rescató del hoyo más profundo que podamos siquiera imaginar, nos dio vida. Si no comprendemos eso, realmente no hemos llegado a ese profundo arrepentimiento del que nos habla Jeremías, porque todos necesitamos llegar a este punto que llegó a este pueblo. Lo que pasa es que nosotros, como estamos tan cómodamente en estos lugares aquí, ¿verdad?, a este lado del mundo. Yo conversaba un día estos con mi socio y yo le decía, hablábamos de eso. Recordaba algo que había publicado el pastor acerca de la queja. Ahorita no me recuerdo, pero algunas partes decía, bueno, vamos a hacer algo. Digamos, te quejas de tus hijos, listo, tus hijos muertos. Te quejas del calor, bueno, quitamos el sol. Y así con cada cosa de las que nos quejamos. No me gusta mañanear para ir al trabajo, bueno, se queda sin trabajo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a tener todo en la vida, porque es que estamos hablando de cosas muy diferentes, las que nosotros a veces somos muy fáciles para juzgar a estas personas, porque ellos, así que gente más necia, después de haber visto a Dios hacer todo lo que hacía, pero es que ellos estaban viviendo en un desierto. Nosotros vivimos aquí en el paraíso, mis hermanos. Nosotros no sabemos ni siquiera lo que es tener hambre. No creo que ninguno de aquí diga que hoy no se comió algo. Probablemente estas personas no les faltó, pero sí había más necesidad que la que nosotros podamos imaginarnos, porque nosotros no. Y aún así nosotros vivimos en la queja y podemos llegar a un punto donde el Señor dice hasta aquí. Otro punto que nosotros debemos de tomar en cuenta es que cuando Dios ya determina algo, nada lo va a cambiar. David llegó a un punto
donde él sabía que había pecado contra Dios. Y Dios le da a escoger. Solamente me vino el texto a la mente, lo que pasa es que no recuerdo bien cuáles fueron las dos cosas, pero sí recuerdo que había algo que era contra el pueblo y algo que era contra él, algo así, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero Dios le dice, escoge el castigo. Y él en un momento le dice, prefiero que seas tú y no los enemigos, algo así, porque yo sé que tú eres clemente y misericordioso. Era un hombre que, a pesar de todos los errores que había cometido, terribles, muy terribles, pero él sabía que había deshonrado a un Dios y ya a él no le importaba el castigo. Él había determinado que Dios era justo y que lo que él iba a recibir era lo justo que él merecía. Eso es un corazón arrepentido. Y no digo esto para que nosotros digamos, es que yo quiero ser como David. No es eso. Que David tuvo muchas cosas de las cuales fueron reprochables. A lo que quiero ir con esto es que verdaderamente un corazón arrepentido va a haber dolor por haber ofendido a un Dios bueno. Si no hemos llegado a ese punto, no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es indiscutible. Si no fuera así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, yo les aseguro. No existiría ni siquiera la humanidad, porque desde el momento que Adán pecó, hubiese sido destruido. Pero aquí, casi cerca de los 6,000 años de existir la humanidad, aquí estamos nosotros. Fuimos planeados desde antes de la fundación del mundo y Dios determinó que usted y yo lleguemos al final. Y eso muestra la gran, infinita misericordia que Dios tiene para con nosotros. Porque yo les aseguro que estos mismos pecados que cometió este pueblo, nosotros los hemos cometido. En diferentes grados, en diferentes medidas, de diferente forma. Pero el pecado es pecado para Dios. ¿Cómo vamos a resolver de aquí en adelante? Es un asunto entre cada uno de ustedes y Dios. Nosotros nos toca exponer la palabra tal y como está, mostrar el carácter de Dios, mostrar que Dios no es para jugar, que Dios es amor, es clemente, es misericordioso, sí. Pero Dios establece límites y nosotros no podemos traspasar esos límites. Porque Dios no va a ser como uno de nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Que no sé, en nosotros media las emociones. Es que pobrecito. Dios no, Dios es justo, Dios hace lo que tiene que hacer. La ley de Él determina esto es lo que se va a hacer. Pero entonces, ¿cómo no estamos destruidos? Bueno, porque la justicia de nosotros está cumplida en Cristo, en la cruz. Ahí está cumplido todo. La disciplina que podamos recibir nosotros no es para castigo eterno. Es para que enderecemos el camino. Es para que, si pecamos contra Dios, podemos regresar, retornar otra vez el camino por medio del sacrificio que Él ha hecho. Porque el sacrificio lo hizo Él hace 2,000 años, pero sigue funcionando hasta el día de hoy. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Nuestro llamado el día de hoy no es a pertenecer a ninguno de estos dos grupos de personas que hemos mencionado, ni los que estaban allá antes de cruzar el río para poseer la tierra,
que fueron rebeldes, ni tampoco de los otros, de los que pasaron 70 años en Babilonia, porque tanto unos como otros pecaron. La diferencia estuvo no en el pueblo, sino en Dios. Dios es el que hace la obra. Dios decidió que a través de esos 70 años esas personas le buscaran de todo corazón. Entonces ellos, ninguno de estos dos grupos, podemos levantar la mano y decir, yo quiero ser como los que estuvieron en Babilonia, porque eso le buscaron de todo corazón. No, nosotros queremos ser como nuestro Señor. Él es nuestro modelo. Porque no estamos llamados a ser como hombres. Cuando digo a ser como hombres, no estoy hablando de que nosotros no seamos hombres. Estoy hablando de copiar la conducta de otros hombres. Lo que estamos llamados es a copiar la conducta de Cristo, que ya vive en nosotros. Solo tenemos que obedecerle. Tenemos capacidad para obedecerle, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Porque Él es el modelo perfecto. Y si sufrimos por ser como Él, suframos, porque vamos a ser bienaventurados. Pero no suframos por ser rebeldes, suframos porque le amamos, porque no somos parte del mundo, porque la gente nos rechace, porque somos parecidos a Jesús. Podemos ser semejantes a Jesús. No vamos a ser iguales, pero podemos ser semejantes. Señor, quiero darte gracias, Padre, en esta noche, Señor, por mostrarnos, Señor, quién eres tú una vez más. Sabemos que nos has hablado muchas veces, de muchas maneras, Señor. Y hoy entendemos que tu santidad, Señor, es perfecta, Señor, y que tú nos haces un llamado, Señor, a arrepentirnos, Señor, de las conductas a veces que nosotros mismos pasamos por alto porque creemos que podemos jugar contigo, Señor, pero contigo, Señor, no podemos ni debemos, Señor, jugar, porque tú eres santo, tú eres perfecto, Señor. Y hoy en esta noche te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, haya calado en lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que entendamos, Señor, que sí, que tú eres clemente y misericordioso, pero que esa clemencia y esa misericordia, Señor, se muestran muchas veces en disciplina, Señor. No es que tú dejas de ser eso, Señor, es que tu disciplina, Señor, nos corrige precisamente por eso, porque tú eres misericordioso. Y hoy queremos, Señor, honrarte con nuestra vida, Señor. Te ruego, Señor, que verdaderamente, Señor, te busquemos de todo nuestro corazón, Señor. Que busquemos honrarte siempre, Señor, en todo momento. Porque tú eres merecedor de gloria y honra, Señor. Toda nuestra vida, Señor, todo nuestro ser, en todo momento. Que nuestro culto, Señor, no sea solamente hoy. Que estas palabras, Señor, no se queden aquí, en este lugar. Que vayan en nuestro corazón, Señor, pero tampoco, Señor, que se queden solamente ahí en nuestro corazón. Que se hagan vida. Y que se hagan vida, Señor, para que también nosotros, Señor, traslademos esas palabras, Señor, a aquel que las necesita. Gracias te doy, Señor, en esta noche por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu llamado. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.